Muy buenos días, amigos invisibles de este foro que ha estado funcionando por aproximadamente 9 semanas. El tema al cual yo voy a hacer referencia, creo que puede interpretarse como un intento de resumir algunas de las cosas que ustedes han discutido ya en los foros precedentes. El tema, vamos a llamarlo Realpolitik. ¿Qué es Realpolitik? Ese término fue acuñado por el canciller de hierro Bismarck, allá a finales del siglo XIX, cuando estaba encargado de hacer factible la constitución de lo que hoy conocemos como Alemania, y que su génesis es el imperio de la casa de Prusia, ¿verdad? Y ese término, les explico muy rápido las circunstancias. La población de origen alemán estaba repartido en varios estados. En el norte Prusia, en el sur Baviera, en el este Austria. El más poderoso de todos ellos, el que tenía tradición, era el imperio austríaco, que por supuesto estaba absolutamente negado a que surgiera un imperio competidor o que los absorbiera, que era el intento que tenía el canciller Bismarck. Eso se resolvió como se resolvían las cosas hasta el siglo XIX y todavía hasta el siglo XX, por la fuerza militar. Las tropas de Federico vencieron a las tropas alemanas. Pero aquí viene la astucia del canciller Bismarck. Todo derrotado debía pagar consecuencias, incluyendo los costos de la guerra. El canciller Bismarck, por supuesto, el príncipe beneficiario de la acción emprendida, no tomaron ninguna acción represiva ni de pago contra el imperio austríaco. Habían sido vencidos, pero ellos prefirieron tenerlos como aliados. ¿Por qué? Porque el devenir, el futuro inmediato del nuevo imperio era que tenía que enfrentarse a los otros imperios, el imperio inglés, el imperio francés, el imperio ruso, el imperio otomano. Tenían que luchar. Entonces ellos preferían, y esa fue la concepción, tener presente que el beneficio inmediato de tomar unos recaudos, unos recursos de gente o recursos financieros para pagar lo que habían se había gastado en el combate, preferían tener a Austria como aliado y no como vencido. Siempre quiere la revancha. Entonces, ese fue el primer concepto global. La decisión que se tome hoy tiene que ser evaluada con lo que vaya a pasar en el futuro próximo, en el futuro lejano. Ese es el concepto. Hecho este pequeño recordatorio histórico, evaluar una situación de un Estado para tomar decisiones de realpolitik
es evidente que tienen que considerarse elementos relacionados con la economía, esto es la producción, los recursos que tiene el Estado, con la administración de estos recursos para encaminarlos directamente a la acción. No basta que diga, tenemos hierro, no sé cuánto, una población, eso hay que administrarlo, hay que llevarlo a la acción concreta. Tenemos que hacer una coordinación con la gente, si hay alguna coordinación para uso de los recursos materiales que hace la administración, también hay que hacer una administración de la gente, y esta administración de la gente, conducirlos a un propósito, es el propósito de la sociopolítica. Socio, las relaciones interpersonales, y la política, llevarlos al fin que se crea pertinente. Para hacer esta conducción de las personas, del género humano, no es lo mismo que hacerlo con una bestia de carga o con un robot, ¿verdad? La gente reacciona, la gente tiene un comportamiento psíquico, que es la reacción, y esas reacciones tienen un comportamiento, incluidas las costumbres, como una determinada población está acostumbrada a hacer las cosas que se le piden o que quieren hacer. De eso se ocupa la antropología. Entonces hay que tener ese elemento en cuenta. Y por último, en el siglo XVIII empezó lo que yo voy a llamar la manía de la medición. Para hacer un acto verdaderamente científico, tiene que medirse. Esa medida, esa manía de la medición que empezó en el siglo XVI, XVIII, aunque antes existían las matemáticas, empezó a hacerse necesario. El primero que habló sobre ello fue ese economista llamado Petty. Le digo economista. Hoy día el economista lo llamamos economista, pero quién sabe cómo lo llamaríamos en aquel momento, en donde la acción de los príncipes sí tenía alguna dirección, y se hacía caso a algunas normas, se seguían las normas de Maquiavelo. El príncipe tiene que ser astuto, valiente, etc. Eran acciones relacionadas con lo que las cualidades y la eficacia que podía manejarlo el príncipe. Recomendación: mejor ser amado, vamos a decir, mejor ser obedecido que ser amado. Por supuesto, si es amado, mucho mejor. Pero el resultado efectivo es el que se cuente, ¿verdad? El que fuese efectivamente obedecido. Entonces, el autor a que hice referencia dice, además de esto hay que tener cuantificación, y por eso la cuantificación es la medición, y la medición nos lleva a las interacciones matemáticas. Entonces fíjense que tenemos una gran cantidad de procesos que interactúan y que se refuerzan unos a otros, tal como se refuerzan en la química. En la química, cuando algunos elementos actúan, hay unos que intervienen directamente en la reacción, pero hay otros que se llaman catalizadores, que pueden ser catalizadores positivos o catalizadores negativos, ¿verdad? Entonces, este elemento también tenemos que tomarlo en cuenta junto con la medición. Entonces, fíjense que todos estos temas, todos estos procesos en interacción deben producir
para tomar una decisión racional, conveniente en el corto, en el mediano y inclusive, si posible, en un largo plazo aceptable. Vamos a decir, si queremos tener un aliado, este aliado no lo podemos, un aliado político, no podemos tener un aliado hoy para decirle el mes que viene, mire, ya no cuento con usted, ¿verdad? Porque va a producir reacciones catalizadoras en contra. Entonces, por lo menos, la perspectiva, el horizonte de reflexión de una acción de Realpolitik, bueno, tiene lo que va a pasar el mes que viene, cómo va a reaccionar, por decir algo, la prensa, cómo va a reaccionar la sociedad, cómo van a reaccionar los intereses, y si lo vemos en la bolsa de valores, cómo reacciona esa acción en la bolsa de valores a horas de que se tome la decisión. Pero también tenemos que tomar en cuenta que puede suceder dentro de un año, dentro de 2 años, dentro de 5 años. Entonces, ese es el concepto de la Realpolitik. En la Realpolitik, en términos modernos, ¿verdad? No en los términos que utilizaría Bismarck y los comentaristas, que fueron varios al respecto de este asunto, nos llevaría a decir que entre economía y medición tenemos una actividad que llamamos econometría. Entre administración y recursos y gente tenemos otra actividad y otro proceso que llamamos teoría del desarrollo. Cuando vemos la acción de quienes intervienen, entonces tenemos teoría de los actores. Específicamente, hablando de política, podemos hablar de las élites políticas, y sabemos muy bien que hay teoría al respecto, teoría de circulación de las élites, transformación, etc. Los más avanzados en el punto de las relaciones culturales, además de narrar los hechos históricos y constatar que una determinada costumbre existe, también los modernos psicólogos y los modernos antropólogos usan esa cosa a semejanza de la econometría que se llama psicoantropometría, ¿verdad? O sea, todo eso hay que medir. ¿En qué concluye cuando se hacen esas estimaciones? Concluye en hacer un modelo de previsión. Porque ¿cuál es el propósito de las medidas de Realpolitik? Intervinimos en los procesos que están en marcha dentro de un Estado para corregir lo que no parece adecuado a los propósitos de nosotros como actores, ¿verdad? Entonces hay que corregir. Entonces, hacer eso y evaluándolo con el método científico, usando las mediciones, usando la costumbre inventada en el siglo XVII de empezar a medir todo. Entonces, eso nos lleva a los modelos que, desde el punto de vista económico administrativo, nos va a llevar a la teoría y a los índices de riesgo-beneficio, ¿verdad? Podemos evaluar anticipadamente el beneficio que nos va a producir en el acto económico, y eso se llama teoría de riesgo-beneficio. Desde el punto de vista de la política, esto se llama gobernanza. Yo puedo recordar un gobernador de Caracas, por allá por los años, como se diría hoy, de los años de la Cuarta República,
declaró que la ciudad era ingobernable, ¿verdad? Lo que le diríamos hoy, mire señor gobernador, con mucho respeto, lo que ocurre es que usted no sabe gobernar la ciudad, porque la ciudad está llena de todas las cosas que hemos dicho, pero desde el punto de vista moderno, lo que hay es conseguir un modo de gobernar, no que la ciudad es ingobernable y tirar la toalla, ¿verdad? Porque entonces es ingobernable para usted, bueno, váyase y adiós, ¿verdad? Usted no intervenga más. Entonces eso es la teoría de la gobernanza. Como esta teoría está imbuida de las condiciones psicosociales y psicoculturales, entonces hay algunos elementos de la teoría de las culturas. Lo vimos recientemente, hace algunos años, que salió que el mundo, los choques de los estados no eran choques de una confrontación de un estado frente a otro, sino choques de culturas, ¿verdad? Que los anglosajones tenían una cultura, que los asiáticos tenían otra cultura, que los rusos tenían otra, los chinos, los africanos y por supuesto los latinoamericanos teníamos otra cultura. En ese caso, en algún autor especial que habló sobre esa cosa, separaba la cultura antropológica latinoamericana de la cultura occidental. Yo disiento de eso, pero bueno, no importa, lo que estamos usando eso como un ejemplo, ¿verdad? De que eso es importante. Y por último, eso nos va a llevar entonces a la teoría de los riesgos políticos. Cuando un gobernante va a tomar una acción de realpolitik, debe medir qué me va a pasar, como dije antes, qué me va a pasar mañana, qué va a decir la bolsa, qué van a decir los partidos políticos, qué van a decir las grandes potencias, qué va a suceder en el mundo comercial, etc. Ese tipo de cosas. Entonces, esa evaluación de los riesgos económicos nos lleva en los tiempos contemporáneos que los riesgos económicos se ven muy claramente influenciados por la evaluación de los riesgos financieros. Y desde el punto de vista de lo que se llama la macropolítica económica, entonces tenemos la evaluación de la actividad fiscal y la actividad de la política monetaria, incluyendo las relaciones internacionales. Entonces, es una medida de realpolitik decir que no se acepta el patrón universal que aceptan todas las potencias, porque porque un determinado país va a inventar una moneda particular de ese país. No. Para no hacer sino referencias concretas históricas, ¿es que acaso el Balboa panameño funciona? No. ¿Verdad? Eso es algo simbólico para ponerlo en los libros y en la historia de los billetes o de las monedas. Pero Panamá funciona con el dólar estadounidense como funciona el planeta entero. ¿Verdad? El planeta entero. Que hay posibilidades de intentar suplir, competir con el dólar estadounidense. Bueno, tenemos el euro, pero es que en la práctica, cuando manejamos un euro, no decimos que el euro tiene una relación con los dólares y lo vemos efectivamente. ¿Es que acaso los Estados Unidos, cuando pagan alguna cosa, la pagan internacional, la pagan en euros? No. Ni se ocupan ni tienen reservas de euros. Los europeos, entre ellos usan el euro,
pero cuando tienen que pagar cuentas internacionales, tienen que caer y pagar el dólar estadounidense. Y el Banco Central Europeo tiene reservas de dólares, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, fíjense en una cuestión tan sencilla. Algunos mandatarios de la América Latina piensan que pueden sustituir el resultado de acuerdos políticos específicos realizados a finales del siglo XX, más reciente, a partir de 1980, en el cual le dio importancia a eso que llamamos la euforia financiera, que hay que tomar en cuenta las circunstancias financieras. Entonces, todo intento de, en ese aspecto, es sencillamente uno de los tantos aspectos, una acción política basada en la sustitución, en la pretensión de olvidarse de las reglas internacionales, hacen que esa acción sea fallida. Bueno, amigos, creo que con eso yo le he dado bastantes indicadores. Creo que tenemos prevista una sesión de preguntas. Le dedicaremos unos minutos para aclarar algunos de estos temas. Muchísimas gracias por su paciencia.